Hola, ¿qué tal? Quien les habla es el instructor Germán. Hoy día vamos a utilizar el Autodesk 3D Max versión 2012. Vamos a crear una araña utilizando ya algunas aplicaciones antes vistas. Para esto, primero necesitamos ubicarnos aquí en el botón de creación, en el cual nosotros vamos a poder crear las figuras que deseamos utilizar. Vamos a usar estándar primitives, vamos a utilizar una esfera y nos vamos a la primera vista, la vista de perspectiva. Vamos a tratar de ubicarlo cerca del medio, dando un clic izquierdo e ingresamos el objeto. Bueno, en este caso, para darle un poquito más de trabajo, vamos a ubicarlo en una ubicación dentro de nuestro plano cartesiano que tenemos con los ejes o vectores X, Y y Z. Vamos a agrandar esta vista presionando Alt W y nos vamos a ir a la posición aquí, Select and Movie. Vamos a darle un clic derecho, vamos a mover este cuadrito, le vamos a dar la posición en X en 0, en Y 0 y en Z le vamos a dar la altura, una altura promedio para poder trabajar. Le vamos a dar 30. Entonces el objeto ya ha tomado una postura en nuestro plano con los vértices X, Y y Z. Perfecto, hasta ahí solamente tenemos la parte de la cabeza, el cual nosotros también vamos a modificar yéndonos aquí al botón de Modify y le vamos a dar un radio de 12. Esto va a ser lo único que vamos a modificar, queremos que sea mucho más pequeño. Y ahora necesitamos hacer el cuerpo de esta arañita, ¿no? Podemos utilizar el Mirror simplemente, o para un acceso mucho más rápido podemos clonarlo o copiarlo. Para hacer una copia vamos a darle un clic izquierdo al objeto, luego presionamos en el teclado la tecla Shift, mantenemos presionada y arrastramos dándole un clic izquierdo sin dejar de presionar hasta una distancia con nosotros deseemos, ¿no? Soltamos el clic, soltamos el Shift, damos un clic izquierdo a la opción de copia, vamos a ponerle el número de copia 1 y si deseamos le cambiamos el nombre, ¿no? Voy a ponerle aquí cuerpo y damos OK. Bueno, obviamente el cuerpo de la araña no puede ser el mismo tamaño de la cabeza, entonces vamos a darle un radio un poco más grande. Si aquí hemos trabajado con un radio de 12 en este el cuerpo, por lo menos podríamos trabajar con un radio el doble, ¿no? Podría ser aquí en Modify, en radio 24. Lo que estamos haciendo es tener aquí un objeto con el cual un cilindro vendría a ser la cabeza, una esfera, perdón, y la siguiente esfera vendría a ser el cuerpo, pero están totalmente separados. Vamos a modificar también este objeto que hemos creado a partir de una copia y vamos a darle una posición. Vamos a darle un clic derecho en Select and Movie. En el vector X vamos a tratar de darle 0, miren. En el vector Y le colocamos una distancia más o menos apropiada desde el punto o el objeto inicial, que es este, que se encuentra en el punto X0 y Y0. Entonces vamos a tratar de darle una distancia apropiada para que más o menos estén conectados. Si nosotros le damos una distancia de 12, estaría totalmente opacando el primer objeto. Entonces tenemos que tratar de buscar una separación. Para eso me parece que podríamos probar con 36 para que tenga una distancia más o menos apropiada en cuanto al cuerpo, ¿sí? ¿Por qué estamos dando 36? ¿Por qué no le damos una distancia de 12 o 24? Porque sencillamente el primer objeto, a partir de su radio, desde el punto medio, está colocando 12 espacios, ¿sí? Es decir, nosotros ubicamos el objeto inicial en el punto 0 y le damos 12 espacios.
¿Y por qué aquí entonces no colocamos dos espacios? Porque esta esfera es mucho más grande y su punto de origen de radio tiene 24. Entonces desde el punto inicial hasta donde llegan a chocar, aquí hay 24 espacios, más los 12 del primer objeto vendría a ser los 36 espacios. En el vector Z le vamos a dar la misma altura, mantiene la misma altura del objeto. Vamos a cerrar esto. Entonces ya tenemos en esta vista la cabeza y el cuerpo de la araña. Todavía no lo estamos trabajando directamente con modificaciones a cada objeto. Vamos a crear las patitas, el cuerpo, ya lo tenemos hecho. Entonces para esto, si desean, por mucha más comodidad, le van a quitar el tipo de vista de realista y le van a colocar a shaded para quitar algunos efectos y la visualización sea mucho mejor, ¿no? Mucho más trabajable. Ok, vamos a continuar ahora con la elaboración de las patitas. Para esto vamos a cambiar de vista, ya no vamos a estar en la vista perspectiva. Para regresar a ver todos los mapas, presionamos en el teclado Alt W. Nos vamos a ubicar en la vista front, vamos a agrandarla aquí. Para su mayor trabajo vamos a cambiar la vista a Shaded. ¿Sí? Aquí tenemos la vista. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear las patitas para poder trabajarlas en ambos lados. Pero tenemos o necesitamos un eje principal. Entonces nos vamos a ir aquí a creación. ¿Sí? Luego nos vamos a ubicar en Shape y vamos a crear unas líneas. Estas líneas se pueden trabajar de distintas maneras. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Primero, si es que yo doy un clic izquierdo nada más y suelto, puedo avanzar hacia donde yo quisiera, colocar el siguiente punto para que continúe la línea. Hago un clic izquierdo y estas líneas son totalmente rectas. Entonces yo podría hacer una patita así tal vez, ¿no? Pero se ve muy cuadrado. Antes de que yo termine de crear estas patitas, si yo deseo cancelar la siguiente línea como la que estamos viendo, le doy un clic derecho. Entonces ya tengo una creación así, pero es demasiado recto. Tenemos otra aplicación que pertenece también al objeto de línea, con el cual nosotros vamos a volver a seleccionarlo, pero esta vez ya no vamos a dar un clic izquierdo simplemente, sino vamos a dar un clic izquierdo sin dejar de presionar y vamos a arrastrar el objeto, supongamos a la misma distancia. Lo voy a soltar, pero esta vez cuando yo mueva voy a crear una curva. Entonces puedo dar otro clic izquierdo sin dejar de presionar y arrastraré. Podré jugar con esta curva. Vuelvo a soltar y genero otra curva más. Doy un clic izquierdo sin dejar de presionar y puedo generar las curvas. Suelto mi clic izquierdo, tengo el siguiente movimiento, le doy un clic izquierdo. Ya para el último doy un clic derecho. Hasta ahí voy a generar. Entonces al momento de insertar una línea yo puedo hacerlo o bien recto o darle una curvatura. Perfecto, vamos a enfocarnos un poquito en cuanto a lo que es la creación de las patitas. Vamos a utilizar las mismas opciones. Recuerden que tienen que irse a creación. Ya no van a seleccionar Geometry, sino van a seleccionar Shape y nos vamos a la línea. Trataremos de tomar el punto medio de aquí, desde la cabecita, un aproximado. Daremos un clic izquierdo sin dejar de presionar y arrastraremos hasta cierto punto, por ejemplo por aquí. Soltaré, daré una pequeña curvatura. Si yo deseo hacer una patita sencilla como es esta, le doy otro clic izquierdo, luego clic derecho. Entonces esta podría ser una patita elaborada muy básica para crear una araña, pero nosotros podemos hacerlo un poco más complicado tal vez.
Entonces si desean pueden hacer este tipo de modelo a modo de práctica, o si no, creemos uno distinto, ¿no? Damos un clic izquierdo otra vez sin dejar de presionar. Por ejemplo, me ubicaría aquí abajo, más o menos antes de que llegue la base. Le daré otro clic izquierdo, no moveré un poquito hasta esta altura. Daré otro clic izquierdo sin dejar de presionar. Le voy a dar una curvita mucho mejor. Suelto, genero la curva de la patita. Doy otro clic izquierdo sin dejar de presionar. Trataré de llegar hasta la línea negra que vendría a ser mi base donde estoy trabajando. Doy otro clic izquierdo hasta aquí. Elevo un poquito la patita y le doy un clic derecho. Entonces hasta ahí yo ya he generado una patita un poco más complicada, un poquito más complicada, con muchas más curvas, pero todavía nosotros lo vemos con curvas un poco no tan definidas, así que vamos a cambiarlo. Entonces, para poder modificar esta patita o para ver un poquito más curva esta pata, vamos a seleccionar el objeto otra vez y nos vamos a ir a Modify, pero esta vez vamos a irnos aquí a la opción de interpolación. Vamos a agrandar esta vista, bueno, símbolo más aquí, y le vamos a dar adaptar. Entonces estas curvitas ya son un poco más fijas, más definidas. Perfecto. Entonces ya podemos trabajar esta patita, pero todavía nos falta aquí agregar el espacio que va a ocupar desde el inicio hasta el final y dentro del cuerpo, ¿no? Que es lo que vamos a modificar ahora. Bien, ahora vamos a crear un círculo. Vámonos a la vista de creación. Aquí vamos a ingresar un círculo. Vamos a hacer uno pequeño nada más. Lo haremos a esta distancia más o menos. ¿Sí? Ok, damos escape para poder seguir trabajando. Vamos a volver a marcar aquí nuestra patita, nuestra línea. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora aquí en la creación vamos a darle un clic izquierdo en Geometry, ¿sí? Pero en Standard Primitives vamos a dar un clic izquierdo y vamos a seleccionar Compound Object, ¿sí? Vamos a darle otra forma. Vamos a hacer que esta línea tome el cuerpo de este cilindro que estamos creando, este círculo. Entonces vamos a darle un clic izquierdo acá donde dice Love. Y luego vamos a dar acá en Get Shape, un clic izquierdo. Ahora aquí seleccionamos la circunferencia que hemos colocado en nuestra área de trabajo y le vamos a dar un clic izquierdo. ¿Sí? Entonces lo que hemos hecho es que la línea que habíamos creado tome el cuerpo, ¿sí? O el espacio de esta circunferencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es transformar esta patita, darle una pequeña curvatura, un poco, un radio un poco más pequeño desde la cabeza hasta más o menos la mitad de la patita, y de la misma manera desde donde está terminando hasta casi la mitad de la patita. Entonces nos vamos a ir a Modify, vamos a modificar esto, le vamos a dar un clic izquierdo. Voy a acercar un poco la vista para que puedan ver algunos cambios que hemos visto. Esta línea verde que vemos acá viene a ser la circunferencia que tenemos nosotros aquí. Es nuestro punto de inicio. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a darle un clic izquierdo acá en Love, ¿sí? Tenemos la opción de Shape, pero vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a marcar aquí, estoy marcando mi punto de origen, dándole un clic izquierdo en esta línea, y nos tiene que aparecer los vértices, ¿no? Con los que siempre hemos estado trabajando. Si es que capaz no llegas a ver los vértices, para esto, si es que no te aparecen los ejes X o Z, presionas X, presionas X, ¿sí? Si es que te aparece así y quieres verlo un poco más pronunciado, presionas la X y aquí tienes ya los ejes.
Lo que vamos a hacer aquí es cambiar el radio de esto, ¿sí? Entonces vamos a hacer que esto sea un poco más pequeño para que pueda verse de forma mucho más, el radio un poco más cambiado, y comience desde la cabeza y se agrande hasta el medio del cuerpo. Entonces, para poder hacer esto, primero tenemos que crear varias circunferencias de estas, por lo menos hasta la mitad, para poder cambiar el radio. Y lo que vamos a hacer es presionar Shift, mantener presionada la tecla Shift, y dar un clic izquierdo aquí donde está la flechita del vector Z, y jalarlo todo hasta casi la mitad. Soltamos y nos debe aparecer una ventana aquí donde nosotros vamos a colocar copiar y le damos OK. Volvemos a hacer lo mismo, mantenemos presionado la tecla Shift, arrastramos desde el vector Z hasta lo último de la patita, soltamos y le volvemos a dar copiar. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos creando varias áreas con circunferencias, ¿sí?, en las que hemos ingresado, para poder manipularlas y poder cambiar el radio que hace un momento les estaba diciendo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que después de haber copiado durante la mitad del camino, desde el inicio, la mitad, hemos creado esferas muy similares a este tamaño, lo cual les vamos a modificar. Entonces, para modificar la primera parte, vamos a darle un clic izquierdo aquí. Vamos a irnos a círculo, ¿sí? Vamos a darle un clic izquierdo aquí a este objeto. Vamos a seleccionarlo. Estamos diciendo que este objeto lo vamos a cambiar. Vamos a seleccionar aquí la primera parte, el inicio de la patita, y nos vamos a círculo. Ok, lo que vamos a hacer aquí es cambiar el radio. Podemos trabajar directamente escribiendo, o si no, damos un clic izquierdo aquí en estas flechitas, damos un clic izquierdo sin dejar de presionar y movemos hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y le podemos dar la dimensión, ¿no?, como queremos que inicie la patita, tal vez así, un poquito más delgada, no sé, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Listo, suelto y vuelvo a seleccionar el objeto aquí que viene a ser la patita, le doy un clic izquierdo ahora a la última parte donde está terminando y me voy aquí a círculo, y también le vuelvo a cambiar el radio, ¿no?, presionando el clic izquierdo sin soltar, y lo puedo hacer un poco más pequeño, ¿no? Ahí está. Entonces hasta ahora yo a mi objeto ya le estoy creando las patitas aquí. Esto se puede cambiar las veces que ustedes deseen, no va a haber ningún problema. Vamos a regresar aquí a la vista de las 4 tipos de vistas, y vamos a ver que podemos trabajarlo ya directamente desde aquí, la vista perspectiva, si deseamos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer que este objeto esté ubicado en distintos lugares. Vamos a generar copias de esto. Ya ubicados aquí, lo que podemos hacer, y si nos hemos dado cuenta, cuando hemos creado el objeto que es la patita, está ubicado aquí, estamos viendo que el pivot, que es el punto o el eje principal de este objeto, se encuentra aquí. Entonces vamos a modificarlo, vamos a regresar a la vista front, aquí, lo voy a agrandar, voy a marcar aquí mi objeto, listo. Entonces yo tengo aquí a mi objeto seleccionado, en verdad yo quiero que el pivot se encuentre en otro lugar. Entonces vamos acá a darle clic izquierdo al botón hierarchy, que es el que nos permite cambiar el pivot donde nos encontramos. Le vamos a dar un clic izquierdo acá donde dice afectar pivot only, ¿sí? Lo que queremos nosotros es que este pivot se encuentre aquí al inicio para poder generar las copias, ¿no? Entonces le vamos a dar un clic izquierdo aquí en la parte azul, ¿sí? Le vamos a dar un clic izquierdo para poder modificar esto, cambiarle, o sea, es decir, queremos cambiar la ubicación, ¿sí? Tenemos que seleccionarlo, lo vamos a mover aquí hasta un punto medio más o menos. Ahí está el recuadro azul, ojalá se llegue a ver. Y lo vamos a generar aquí más o menos para que sea el punto medio. Es decir, a partir de este punto vamos a poder copiar o hacer las copias de las patitas. Perfecto.
Ok, vamos a desactivarlo, ya no queremos utilizarlo. Lo desactivo, entonces automáticamente aquí ya está apareciendo, ¿sí? Mi pivot como punto central aquí. Listo, ojo, simplemente he seleccionado este objeto y está afectando aquí. Bien, vamos a salir de esta vista. Nos vamos a ir ahora, para poder trabajar la copia de estas patitas, nos vamos a la vista top. Vamos a agrandar esto. Si queremos le cambiamos la vista aquí de wireframe, le vamos a poner a Shadey para poder trabajarlo un poquito más cómodo. Bien, lo que vamos a hacer aquí es rotar este objeto. Le vamos a dar un clic izquierdo, ¿sí? Estamos viendo que el pivot que ya habíamos cambiado se encuentra aquí, cerca del punto de inicio. Entonces lo que vamos a hacer aquí es darle un clic izquierdo a la rotación, ¿ya? Y nosotros vamos a rotar este objeto. Por ejemplo, lo vamos a avanzar aquí unos, más o menos unos 40 grados. Lo soltamos y luego vamos a copiar o vamos a generar unas copias a partir de esta patita. Dependiendo del tamaño de la araña que ustedes hayan creado, va a ser las copias de las patitas. En este caso yo creo que sería conveniente solo hacer una copia de 2 patitas, nada más. Para poder copiar las patitas hacemos o mantenemos presionado la tecla Shift y le damos la rotación desde acá, desde el punto amarillo, y lo copiamos a esta cierta distancia. Soltamos, le ponemos una copia de 2 y le damos OK. Entonces aquí estamos generando ya unas patitas adicionales. Podemos dejarlo simplemente así para poder trabajar, o si no queremos le podemos crear otra patita más, no hay problema, eso depende de cada usuario. Perfecto, vamos a cambiar. Ahora tenemos que crear una copia de estas 3 patitas en el lado opuesto, ¿no? El lado contrario. Ok, entonces para esto nos vamos a cambiar aquí en posición. Vamos a tener que seleccionar las 3 patitas. Hacemos un cuadro. Ya están seleccionadas las 3 patitas que queremos copiar. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar aquí la vista de local a view. Estamos cambiando a view aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos que se vea esto. Entonces nos vamos a un botón que ya hemos utilizado antes, que es el mirror. Lo voy a copiar un poquito más aquí, ¿sí? Lo que yo quiero hacer es una copia de esto, ¿ya? Yo recomiendo que ustedes vayan viendo dónde lo hayan creado, en qué punto, más o menos. Bueno, aquí está yo en el eje X y le voy a colocar OK. Entonces hay que verificar esto siempre entrando a otras vistas. Entonces salimos de esta vista, vamos a colocar Alt W, salimos. Estamos dando cuenta que ha copiado directamente, así como se ve aquí en las otras vistas. Voy a regresar aquí a mi vista donde estaba trabajando y lo que voy a hacer es moverlo, nada más. A partir de mi pivot que yo tengo, puedo mover estas 3 patitas. Entonces puedo seleccionarlas, aquí las tengo y las muevo. Las moveré casi a la misma distancia, ¿sí? Ahí está. Entonces regresaré a mi vista para ver los 4 campos. Y donde yo desee terminar de hacer mi trabajo, voy a seleccionar mi vista. Yo voy a entrar a la vista perspectiva, la voy a agrandar. Aquí le voy a cambiar un poquito el tamaño. Esto lo voy a girar, ¿sí? Aquí yo tengo ya casi mi trabajo terminado. Como se darán cuenta, hay algunas líneas, por ejemplo como esta, que están sobrando. Simplemente las marcamos y las vamos a ir eliminando, ¿sí? Ok. Entonces para poder trabajar esto hemos necesitado algunas funciones nuevas. En realidad podemos cambiarle el color a todo este objeto. Simplemente hacemos o marcamos todo el objeto, ¿no? Y nos vamos aquí a color. Le daremos un color un poco más, no sé, más opaco para que se pueda ver como una araña. Si desean le pueden dar un color oscuro también para probar, miren. ¿Sí? No hay ningún problema en cuanto a esto, ¿sí? Ustedes pueden cambiarle el color.
Dependiendo de su tarjeta que estén manipulando ustedes, van a poder hacer los cambios. Ya, no hay problema si aparece esto por defecto. En el caso de esta máquina no está detectando muy bien la tarjeta de video, pero sí, cuando ustedes cambian el color van a poder trabajar la araña. Muy bien, este es el trabajo que tienen que realizar. Espero que lo puedan presentar y lo recogeré en la siguiente clase. Esto fue todo con el instructor Germán.